Pues al igual que los magistrados que me han precedido en el uso de la voz, pues le quiero también dar mi reconocimiento a la ponencia del magistrado Vargas por su trabajo y sobre todo por generar este precedente que probablemente los estudios que se hagan quedará como el primer precedente de estas temáticas. En fin, este tribunal ha establecido históricamente presentes y jurisprudencia en favor de las mujeres, quienes en la batalla por el reconocimiento de sus derechos políticos han logrado la implementación de acciones afirmativas, desde cuotas mínimas en el registro de candidaturas hasta el principio de paridad integral. No obstante, a pesar de los espacios conquistados en los cargos de elección popular, siguen estando en desventaja y con muchos obstáculos por vencer. La paridad de género en la práctica sigue vulnerándose frecuentemente. No cabe duda que seguimos viviendo tras la sombra de las apariencias y simulaciones en su cumplimiento. En este caso, nos enfrentamos a un escenario de exclusión evidente de grupos históricamente vulnerados en sus derechos en nuestra sociedad, generada otra vez con el deseo por incumplir con la paridad, el cual nos conmina a determinar los alcances de su convivencia con el derecho a la identidad de género en el registro de candidaturas. Los lineamientos de paridad que generó el OPLE de Oaxaca me parecen muy claros y con el único requisito que debe considerarse para postular a una persona transgénero, transexual, intersexual o mushe e incluirla en el género al que la persona se autoadscriba. Sin embargo, cuando, como acontece en este caso, se cuestiona la identidad de las personas y el lugar en que se incluyó para efectos de paridad, pueden surgir en nuestra materia algunas interrogantes. Las voy a establecer. ¿Es la autoadscripción de la identidad de género suficiente para ser incluida en la paridad para efectos electorales? ¿Cómo debemos valorar la autoadscripción de género en las instituciones electorales y los poderes del Estado? Para responderlas, quiero precisar que la paridad de género es un principio constitucional que busca el equilibrio de la representatividad en los cargos de elección popular entre mujeres y hombres, construida justo en la propia Constitución bajo un esquema de visión binaria. Por ello, para los impartidores de justicia es sumamente trascendente analizar los derechos políticos de todas las mujeres, sin hacer distinción alguna entre las mujeres cisgénero y las mujeres trans. Estoy convencido que para el reconocimiento de la identidad de género es suficiente el criterio de autoadscripción, así como se propone en el proyecto. Primero, porque la norma aplicable así lo establece, pero además porque la autoadscripción entraña el principio de buena fe en la manifestación de la voluntad, el cual no debemos cuestionar las instituciones, pues se trata de un derecho humano como es el derecho a la identidad al que estamos obligados a respetar. Así, el solo hecho que una persona haga pública su identidad es la prueba suficiente para reconocerla. Pretender lo contrario sería, a mi juicio, una violación a la cláusula de no discriminación. Es decir, cuando cuestionamos su normalización o buscamos medidas para poder aceptar y reconocer la identidad elegida a partir de catálogos preestablecidos. Hablar de la identidad de género es tener presente la percepción misma del fuero interno de una persona y es el componente principal de su autoadscripción. Por ello, su exteriorización es la forma idónea para acreditarla. El Estado y las instituciones debemos evitar cualquier cuestionamiento a la autoadscripción de género en el espacio público. Es la persona quien determina su identidad y tiene el derecho último de concebirse y entenderse. Cada quien tiene el derecho a ser quien quiera ser, y en ese sentido el Estado no tiene facultades para cuestionar, censar o verificar una condición como la involucrada en el presente caso. Ante la duda de la autoadscripción, el sometimiento a las personas transgénero que cargan con una discriminación histórica del reconocimiento de sus derechos, escrutinios o cargas excesivas para que demuestren quiénes son, seguiría reproduciendo los estigmas y estereotipos que les han obstaculizado su visibilización. Someter a verificativos probatorios la identidad de género, tales como la temporalidad, la solicitud de cambio de género en documentos oficiales, la exigencia de un comportamiento específico ante la sociedad, la vestimenta, la apariencia física o hasta modificaciones corporales son, a mi juicio, actos discriminatorios, invasivos y regresivos.
Estoy convencido que se genera una mayor exclusión, distinción e inhibición de la identidad de las personas que, lejos de arroparlas, entorpecemos el goce de su libertad y el derecho a determinar y redefinir durante el devenir de su vida su identidad genérica. Si permitimos lo anterior, estaríamos rebasando la vida privada e intimidad de las personas, pues la identidad y la expresión de género son sus componentes fundamentales y no me cabe duda que el Estado no las puede invadir. Y tampoco adelantarse a especular que quien exprese públicamente su identidad de género lo hará de mala fe. Nada de lo anterior es diferente en materia electoral. Poner a juicio si una persona o no tiene la identidad de género a la que se autoadscriba a través de cualquier tipo de prueba podría ser discriminatorio en cualquier esfera del derecho. Pretender justificar la creación de cualquier verificativo para el género al que se autoadscribe una persona sería una invasión a su privacidad. De hecho, sería discriminatorio tener pruebas establecidas para el ejercicio de unos derechos humanos, como son los derechos político-electorales, y no con otros de otra naturaleza. Hacer diferencia entre los derechos para clasificar en cuál es la identidad de género de una persona se puede someter a prueba. Vulneraría el principio de interdependencia, pues las manifestaciones voluntarias de la identidad son transversales y hasta irrelevantes para el reconocimiento pleno de los derechos. La igualdad en el respeto de los derechos de las personas transgénero está por encima de cualquier tipo de prueba. No hay pruebas idóneas para comprobar la identidad de género. Me parece que cada una, la que sea, podría ser discriminatoria y a veces hasta son invasivas de la conciencia, intimidad y privacidad de las personas. Máxime que cada manifestación de la identidad de una persona es distinta de otra. Estoy convencido de que ante la autoadscripción no hay prueba razonable en contrario, ni se puede generar o crear un método verificativo. Someter a juicio de verificación y que se aporten pruebas sometidas al principio de contradicción podría mantener a la persona oculta en su identidad, lo que podría crearle desconfianza para exteriorizarla. Recordemos que estamos frente a uno de los colectivos que actualmente pueden resentir una amplia discriminación. Autoadscribirse como una persona transgénero puede no ser tan sencillo, en ocasiones implica un riesgo de ser excluido y en ocasiones hasta violentado por algunos grupos sociales. Son muchas las personas que desean exteriorizar su identidad de género, pero que por miedo a la intolerancia, a los prejuicios y la discriminación social no se atreven a manifestar lo que en realidad son. Imaginemos que ante ese escenario todavía los pusiéramos sujetos a una carga probatoria, aunque solo fuera para efectos electorales. Así considero que cuando una persona transgénero haga pública su identidad respecto al género con el que se autoadscribe para la postulación de una candidatura, esto es suficiente para incluirla a los porcentajes de paridad obligatorios para los registros. En ese contexto y en el asunto específicamente, estoy de acuerdo en que se debe registrar a las 2 ciudadanas que se autoadscribieron como mujeres trans al momento de su postulación, porque basta la autoadscripción de identidad como elemento definitorio y suficiente. Y cancelar el registro de las 15 personas que se postularon en un primer momento como hombres y que su autoadscripción como mujeres transgénero derivó del requerimiento que el OPLE realizó para que se cumpliera con la paridad. Debe privilegiarse la primera manifestación de voluntad espontánea. Y, por cierto, y en especial en este caso, ya que no explicaron por qué cambiaron de opinión respecto de su autoadscripción, si es que en realidad lo hicieron, porque algunas de ellas inclusive dijeron que no había sido su consentimiento autoadscribirse de manera diferente. Las autoridades no podemos definir cuándo o cómo debe autoadscribirse con un género una persona. También es mi criterio que deben protegerse los derechos de todas las mujeres, y nuevamente me refiero a las cisgénero y a las transgénero. Quiero resaltar que utilizar la identidad de género artificiosamente para obtener un cargo público sería una falta de ética y quizá un acto ilícito de los actores políticos frente al Estado, quienes se contradicen al buscar el voto de la ciudadanía a través de propuestas con contenidos esencialmente de protección y ejercicio de derechos humanos, y serían ellos los que precisamente los vulnerarían. Por eso también estoy de acuerdo con que se dé una vista justamente para iniciar procedimientos sancionadores. Quienes impartimos justicia contribuimos a la madurez de una democracia y de sus instituciones a través del acompañamiento, respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. Ante asuntos como este, que involucran derechos de personas transgénero, un grupo que enfrenta múltiples obstáculos para ejercer sus derechos, y nosotros debemos contribuir a que estos se disipen y que se visibilice su existencia.
El Estado mexicano y el Poder Judicial, como parte de este, tienen la obligación de trabajar para transformar la sociedad y dar un salto, ir más allá del principio de igualdad y no discriminación en la tutela de derechos. Este es justo el rol contramayoritario, el que asegura que los grupos en situación de vulnerabilidad no permanezcan en esa condición. Sostener, justo como se propone en el proyecto, una postura que tutele el derecho de identidad, sin más que la autoadscripción, logra un impacto benéfico en el propio colectivo de personas trans y transmite un mensaje claro. Este tribunal no cuestiona la exteriorización de la identidad de género, por el contrario, como un órgano garante, debe alentar a la conquista de los derechos políticos de este colectivo y de todas las personas. En fin, presidenta, magistrada, magistrados. Debemos enfocarnos justamente en buscar una decisión con una visión más justa en derechos que materializa nuevas rutas de construcción de ciudadanía y evitar la permanencia de los grupos vulnerables en esa situación. Este tribunal, con esta propuesta, aspira a la construcción de una paridad sustantiva que incluya a todas las mujeres y a todos los hombres, partiendo de una identidad de género no discriminatoria, que maximice el derecho de todos los posibles géneros que puedan reconocerse en un futuro próximo. El Estado no debe juzgar las identidades y la libertad de autodeterminarnos. Los jueces estamos obligados a una justicia abarcativa que por mandato y por comprensión histórica y cultural multiplique los derechos de todas las personas y donde los actos o normas sean incluyentes y no discriminatorios. Así las cosas, votaré con el proyecto. Gracias.